Pues vamos a escuchar con gran ilusión e interés la exposición de Milagros García Vázquez, que no digo que sea como una semejanza a su reciente defensa de la tesis doctoral, pero seguramente se le parece, ¿no? Seguramente le puede parecer, ¿no? Acaba de defender la tesis y conoce pues, muy bien, como ahora veremos, el romanticismo, y concretamente a este pintor que, según, bueno, tú ahora dirás, yo simplemente he leído alguna cosa muy breve, pero en fin, parece que es el representante más idóneo, más prestigioso del romanticismo alemán, ¿no? Y aunque es un nombre, estoy hablando ahora de Caspar David Friedrich, ¿no? Que aunque pasó una larga temporada de décadas de cierta marginación, oscurando, en parte por el nazismo, en parte por otras cosas, ¿no? Pero ya ha avanzado el siglo XX, bastante avanzado el siglo XX, ¿no? Había como hacia 1970, parece ser, fue como redescubierta, ¿no? Su figura, su obra, y ha reconocido a partir de ese momento como un pintor mundial, ¿no? Y como digo, el mejor pintor del modernismo alemán, que ahora escucharemos también, supongo, su itinerario, no ya pictórico solo, sino también incluso interior, espiritual, porque acabó descubriendo, digamos, a Dios a través de la naturaleza que él pintaba maravillosamente, a través de la creación. Por lo cual nos viene muy bien escuchar esta explicación, porque es eso, ¿no? Llegar a Dios a través del arte, pues es una cosa que a muchísima gente le puede venir estupendamente. Sus obras las vamos a ver ahora con gran detalle, desde esta que hemos puesto en el anuncio de la conferencia, de la Cruz en la Montaña, de 1808. No sé cuál es la última, pero en fin, él vive pues en 1840, seguramente estuvo pintando casi hasta su muerte, imagino. Yo aquí me he apuntado algunas, pero en fin, ahora la seguimos viendo con mucho más detalle, ¿no? Los acantilados blancos, ¿no? Esa no está. Bueno, el caminante en el mar de nubes, esa sí está. Bueno, y alguna otra, ¿no? Pero en fin, ahora lo que nos importa es que Milagros, esposa de Daniel, tenemos aquí como técnico, ¿verdad? Y a sus padres están aquí, y a los padres de la madre de Daniel también. Pues su mayor dedicación, según me ha dicho, su mayor dedicación, bueno, es licenciada en Historia y del Arte y doctora en Filosofía y Letras. Su mayor dedicación es, y quiere que siga siendo, la investigación en el ámbito del arte, de la estética y la teoría de las artes. Últimamente ha traducido un par de libros de un teólogo alemán, Franz Joseph Dörger, ha traducido al español. Han sido publicados el 14 y el 15, o sea que muy recientes. Y como algunos ya sabéis, porque la hemos escuchado aquí en nuestro oratorio hace ya unos meses con otras compañeras, colabora, y ahora desde hace poco, como vicepresidenta, en la asociación Nartex, que tiene esta finalidad de trabajar por la evangelización a través del arte y de la promoción de los espacios religiosos. Por ese fin estuvieron aquí un día, recordaréis, comentando aspectos artísticos del oratorio, mientras contemplábamos al Santísimo y oíamos la música. Y habrá que volver a repetir. Muchísimas gracias, te escuchamos en gran interés. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Antes que nada, darle las gracias a don Juan por hacerme esta sugerencia de poder estar aquí hoy. Me hace, bueno, se me oye bien. Y bueno, me hace mucha ilusión estar aquí. Para mí el oratorio es un sitio muy especial, así que nunca me hubieran dicho que iba a estar aquí ahora sentada, por lo cual estoy muy agradecida. Bueno, pues he titulado esta charla La belleza de la fe del pintor Caspar David Friedrich,
porque verdaderamente lo que nos muestra Friedrich en su obra es eso, es la belleza de la fe a través de sus cuadros. Lo primero que habría que hacer es colocarnos en el contexto. Este es Friedrich, es un autorretrato suyo realizado en 1810. Tenemos que situarnos en Alemania del Norte, la zona de Dresde. Hay que situarse también desde el punto de vista cronológico, inmediatamente después de la Revolución Francesa, para hacernos una idea en qué lugar se ubican sus obras y qué significado y alcance tienen, y por qué es un pintor tan revolucionario realmente. Y habría que situarse también en la época de la Ilustración, que es cuando, como reacción, aparece el romanticismo. Sobre todo quiero incidir en que este carácter que representa Friedrich del romanticismo está muy vinculado al romanticismo alemán. Hay tantos romanticismos como románticos realmente. El romanticismo francés es distinto al italiano y al inglés, y aquí nos vamos a remitir sobre todo al romanticismo alemán. En cuanto a datos biográficos, muy brevemente, pertenece a una familia protestante. Su padre fue muy severo, así fue como le educó, y sus primeras manifestaciones artísticas fueron caligráficas, era la copia de la Sagrada Escritura que su padre le mandaba realizar. Sus dotes para el dibujo le llevaron a estudiar más profesionalmente dibujo, arte en Dresde, en Copenhague, incluso a ser profesor de la Academia de Bellas Artes de Dresde. Y en todo este desarrollo de su vida es donde encuadramos sus pinturas. No quiero incidir mucho en la biografía para centrarnos más en su obra y en cómo él expresa su modo de ser y su personalidad, su forma de vivir la fe a través de estas obras. El contexto histórico es muy importante porque hay que entender primero qué es el romanticismo. Como decía antes, estamos en la época de la Ilustración, es decir, se ha producido una grandísima secularización. La fe como relación entre el hombre y un Dios personal ha desaparecido como tal. El Dios de los filósofos ilustrados es un Dios relojero, por así decir, que creó el mundo, abandonó al hombre a su suerte y no hay posibilidad de esa relación personal que guía la fe. En este contexto aparece el romanticismo. El romanticismo está cargado de connotaciones negativas que no hacen justicia con lo que realmente significa romanticismo. Hoy en día utilizamos este término, el adjetivo romántico, para designar cosas que realmente no son románticas en esencia. He traído dos pequeñas definiciones de dos autores románticos para hacernos una ligera idea. Según Friedrich Schlegel, que es un escritor romántico, el romanticismo consiste en hacer vida a la poesía y poesía a la vida. Se trata de aunar todas las artes, la poesía, aunar la filosofía, la literatura, las artes plásticas, un todo, hacer de ello un todo, crear un nuevo mundo que favorezca que el hombre se comunique con la trascendencia que ha sido desterrada de la vida del hombre por la Ilustración precisamente. Esta aspiración a un todo nos habla de un anhelo del hombre, del interior del hombre hacia lo infinito, que el mundo no puede saciar. Eso es lo que busca y pretende mostrar a través del arte el romanticismo. Nos habla de esa añoranza, de ese anhelo. Novalis decía que romantizar es hacer extraordinario lo ordinario y ordinario lo extraordinario. Realmente eso es lo que es el romanticismo. Ellos lo hacen a través de su vida y también de su arte. En cuanto a su obra, hay una serie de características fundamentales en torno a las cuales he articulado la charla. En primer lugar, una de las características más importantes es la presencia del paisaje, una presencia inusitada del paisaje que es inédita en la historia del arte porque hasta este momento el paisaje siempre había sido el telón de fondo de una escena narrativa, bien literaria, anecdótica, costumbrista. Pero el paisaje como protagonista empieza a aparecer con Friedrich. Él lo que quiere es expresar su alma a través de este paisaje. El paisaje ya no representa la naturaleza en sí, sino el alma del propio pintor. Esta subjetividad es completamente nueva y aparece con el romanticismo. Además de esto, tenemos personajes que siempre son muy pequeños y que por regla general aparecen mirando hacia el fondo, siempre de espaldas al espectador.
en contextos inmensos, en bosques, como es en este caso, en paisajes abiertos, siempre mirando al horizonte, aislados o en parejas, como en este caso. También mirando al mar es una imagen muy frecuente, siempre, como les digo, a partes horizontes, figuras pequeñas o figuras en primer plano de mayor tamaño, pero siempre de espaldas a nosotros. Eso es algo también completamente nuevo. Hasta ahora nunca habían aparecido personajes dando la espalda al espectador. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué nos cuentan estas imágenes? Aquí reside una de las facetas más revolucionarias de Friedrich. Si nos ponemos en la mentalidad de aquellos espectadores del siglo XIX, como vamos a ver después, choca muchísimo este nuevo arte que aparece con él. De nuevo, personajes de espaldas mirando al mar, entre rocas, en montañas, es también muy frecuente. Para Friedrich, la naturaleza era el lugar donde Dios se revelaba, pues igual como debe ser para todos nosotros. De nuevo, más personajes de pequeño tamaño mirando al fondo, en una ventana. Este cuadro, por ejemplo, puede recordar mucho a la mujer en la ventana del propio Dalí, pues el origen lo tenemos en Friedrich. De nuevo el mar, que para Friedrich siempre va a simbolizar la vida, y los barcos somos nosotros, en ese transcurso de la vida hacia ese horizonte infinito que desconocemos todo. Contemplando la luna, o esta hermosísima mañana de Pascua que está en el Museo Thyssen, lo tenemos aquí en Madrid. Está ya del final de su obra, 1830-1835, o esta otra con este soñador mirando al horizonte. Pero he traído dos ejemplos paradigmáticos de esto nuevo que trae Friedrich, que son el caminante frente al mar de nubes y monje frente al mar. Para entender estas figuras, en el contexto en el que nos situamos y atendiendo de nuevo al título de la conferencia, la belleza de la fe en la obra de este pintor, si tenemos en cuenta que la fe, vivida, como decíamos, como un diálogo con un Dios personal, ha desaparecido por la Ilustración, al hombre de la época hace falta volverle a poner en contacto con la trascendencia, con un Dios del que se ha olvidado. No, Dios nunca se ha olvidado de él, pero el hombre sí. Entonces, Friedrich, a la par que otros cuadros, como veremos, necesita poner frente al hombre de su tiempo una remembranza, algo que le llame la atención para volver a pensar sobre esos temas o para volver a pensar la naturaleza como revelación de Dios. Esto es lo que busca Friedrich en estos cuadros. Si nosotros nos ponemos delante de este cuadro, nos identificamos con el personaje que estamos viendo. Estamos mirando hacia el mismo punto que él, incluso él no nos impide la visión. Vemos esas montañas, ese mar de nubes. No le importa que sea realista, porque los árboles creciendo tan arriba en unas rocas áridas no son reales. El haber llegado a este caminante ataviado de esta forma hacia una cumbre que parece tan alta tampoco es real, pero eso a Friedrich no le importa. Lo que le interesa es que nosotros, como espectadores, miremos hacia ese mismo horizonte donde él ve la revelación de Dios y donde él contempla la aspiración a la vida eterna. Luego vamos a ver sus propias palabras. Por eso es un pintor tan reaccionario, aunque hoy esta imagen sea tan abundantemente reproducida en los libros sobre romanticismo o en las propias biografías de Friedrich, que es una de las más utilizadas. Y lo mismo sucede con Monje frente al mar. Este cuadro sí que fue absolutamente revolucionario. Existen recopilaciones de los testimonios de los espectadores de aquella época que contemplaron este cuadro. Hay dos líneas. Unos se sienten muy incómodos. ¿Por qué? Porque este cuadro les hace pensar. No hay nada anecdótico, nada narrativo, nada que les llame la atención a los sentidos, que les dé placer a la vista, sencillamente como todos vamos a un museo pues, para ver cuadros bonitos, no. Este cuadro les hacía reflexionar y eso les incomodaba. Les hacía pensar sobre su propia vida, sobre su existencia, sobre añoranzas. Les hacía pensar en este monje que vemos en un tamaño muy pequeño, luego lo veremos más cerca, que si nos acercamos, como veremos después, está con la mano posada debajo de la barbilla y está interrogándose sobre lo que hay en ese horizonte. Como ha sido un cuadro objeto de muchísimas especulaciones, yo he traído aquí la propia descripción de Friedrich sobre este cuadro, porque nada mejor para entender la obra de un pintor que escucharle a él mismo. En una carta dice Friedrich lo siguiente:
Ya que se trata aquí de hacer una descripción, comparto con usted una descripción de uno de los cuadros que he terminado recientemente. Realmente son mis pensamientos sobre la obra, así que quizá no pueda estrictamente llamarse descripción. Es un paisaje marítimo, con una desierta playa de arena en primer plano, después el mar, con el oleaje, y finalmente el aire. En la playa hay un hombre, pensando profundamente, con una túnica negra. Las gaviotas graznan a su alrededor como si quisieran advertirle que no se atreva a acercarse al mar impetuoso. Esta es la descripción. Ahora vienen mis pensamientos al respecto. Podrías pensar, reflexionar desde la mañana a la tarde, desde la tarde hasta la medianoche, y a pesar de todo jamás llegarías a imaginar, a averiguar nada sobre el insondable más allá. Con traviesa arrogancia, osas convertir el mundo de la noche en luz, a despejar la incógnita del futuro incierto. Eso es algo exclusivamente sagrado y que únicamente puede verse y conocerse, saberse y entenderse de forma clara finalmente por medio de la fe. Existe también otra carta que escribe Friedrich que nos puede dar luz sobre el significado de este cuadro, cuál era su concepción de la naturaleza y del hombre. Es una carta que el propio Friedrich escribe a Dios mismo y dice así: Padre misericordioso, Nunca dejes que olvidemos que somos limitados en nuestro saber e infinitos en nuestra perpetuidad. Permítenos siempre acordarnos de que toda nuestra acción es solo parte de una obra y que querer desentrañar tus caminos no es sabiduría sino un atrevimiento. Nos das inteligencia y razón para investigar y comprender las cosas terrenas. Sin embargo, para conocer las cosas celestiales nos das un corazón y pusiste en nosotros altas intuiciones. Bendito el que obedece esta voz firme e imperturbablemente y sabe que ésta jamás engaña. En estos textos podemos ver cuál era la concepción de Friedrich de la naturaleza, de la pintura de paisaje y también cómo era su forma de vivir la fe. También lo que constatan estas cartas es que son sus obras alegato frente a esa ilustración que pretendía desentrañarlo todo, que contemplaba la naturaleza como un objeto de la ciencia, donde solamente cabía desentrañarla, investigarla, diseccionarla, pero ya no cabía la admiración ante la belleza como manifestación de un Dios creador que ama al hombre y que no le ha abandonado a su suerte, como creían los ilustrados. Después hay otros cuadros donde este lenguaje sutil, en estas imágenes donde invitan al espectador a introducirse en la escena y a pensar sobre estas realidades de la vida del hombre. Hay otras pinturas donde las alusiones a la fe son más explícitas, como es en este caso, donde aparece la iglesia al fondo y un crucifijo con la imagen de Cristo y un joven que se ha deshecho incluso de las muletas y que está sentado rezando frente a la imagen de Cristo. Después tenemos más imágenes de iglesias, como es en este caso, de nuevo los personajes de espaldas, invitando al espectador a contemplar, en este caso, la realidad de la iglesia, donde habita esa fe en la que Friedrich cree imperturbablemente, como decía en su carta. Una nueva imagen de una iglesia, pero sobre todo donde se va a manifestar más claramente la vivencia de la fe en Friedrich es en los crucifijos. La presencia del crucificado es muy constante a lo largo de su obra, muy abundante desde sus primeros dibujos, como es el caso de este. Otro dibujo, o este hermosísimo cuadro en donde aparece el crucificado en lo alto de una montaña, una posición completamente inverosímil. A mí personalmente me gusta mucho esta imagen porque un pintor amigo suyo, Kerstin, añadió después dos figuras, que son un hombre y una mujer ascendiendo esta montaña, ella abrazada a la cruz y él siguiéndola a ella. Esto puede ser una interpretación muy personal, no hay testimonios de qué realmente quiso significar el pintor amigo de Friedrich con la incorporación de estos personajes, pero es una bella imagen de cómo el centro de la vida, del amor humano entre el hombre y la mujer,
es Cristo y cómo es el sostén y el pilar donde se sostienen ambos. Podría ser una hermosa alegoría de esta idea sacramental. Tenemos más cruces, aquí con la imagen de una iglesia al fondo. Y hay que destacar que es muy importante la presencia no solo de la cruz como signo, sino del crucificado en estas cruces, porque para Friedrich la naturaleza no tenía un sentido panteísta. El panteísmo era una corriente espiritual que identificaba la naturaleza con Dios. Ya no era Dios el que se revelaba en la naturaleza como obra suya, sino Él mismo era la naturaleza. Esta es una confusión que en Friedrich no se da. Para él la naturaleza sigue y permanece siendo revelación de Dios. Por eso la figura de Cristo, la encarnación de Dios en Cristo, es muy importante, su presencia para aclarar esta idea en su pintura. Aquí de nuevo esta hermosísima imagen con la cruz convertida en el reflejo del sol en la parte superior, o esta de nuevo en el mar mirando hacia ese infinito, esta otra también muy hermosa, y la que ha servido para el cartel que anunciaba esta charla es el altar Fechner o Cruz de la Montaña. Esta obra fue también sujeto de muchísima polémica porque fue encargada por unos nobles alemanes para su capilla particular y al final formó parte realmente de su cámara nupcial. Los adornos del marco son de un escultor. Aparece muy importante la referencia a la Eucaristía en la parte inferior, la imagen de Dios Padre en la forma del triángulo y el ojo, pero es importante la referencia a la Eucaristía porque Friedrich era protestante realmente, pero ahí aparece la vid y el trigo como referencia al pan y el vino eucarísticos, es algo muy importante a tener en cuenta. Este cuadro fue muy polémico porque también era una imagen religiosa inusitada para la época. Esto los críticos que veían con buenos ojos a Friedrich lo supieron valorar. En aquella época el hombre, ya después de la Ilustración, necesitaba un nuevo lenguaje religioso, es decir, una nueva forma de comunicarle la fe a través del arte que supiera comprender, que entendiera. Y eso es lo que intenta hacer Friedrich. De nuevo, con la naturaleza como protagonista, eso fue objeto de controversia y también el hecho de que Cristo aparezca crucificado mirando hacia el fondo de la montaña apenas perceptible. Bueno, pues aquí contamos de nuevo con la propia reacción de Friedrich. Decía él que hablaba en tercera persona, decía: si el cuadro del pintor Friedrich hubiera sido realizado según las reglas del arte legitimadas desde hace siglos, en otras palabras, si Friedrich se hubiera sometido a las constricciones del arte y no hubiera tenido la osadía de seguir sus propios criterios, el señor von Radnor, que fue el crítico que más se ensañó con él, nunca le hubiera molestado. En sus cartas refleja en alguna ocasión que a él no le importa lo que diga la gente de él. Para él, primero está obedecer a Dios y después a los hombres. Esta referencia a las cartas de San Pablo es literal en las suyas propias. Primero obedecer a Dios y después a los hombres. La crítica no le importaba. Y describe este cuadro de la siguiente manera. Jesucristo colgado del madero aparece vuelto hacia el sol poniente. Aquí imagen del eterno Padre misericordioso. Con las enseñanzas de Jesús muere el viejo mundo, el tiempo en que Dios Padre se paseaba por el Edén, el tiempo en que habló con Caín, con Abraham, el tiempo en que entregaba las tablas de la ley. El sol se hunde y la tierra no logra alcanzar esa luz mortecina. Lo que aquí brilla es, como un metal puro y precioso, el Salvador en la cruz. Brilla en el resplandor dorado del crepúsculo y con ese mismo esplendor se proyecta sobre la tierra. La cruz está erigida sobre la roca, una roca tan firme e inquebrantable como nuestra fe en Jesucristo. Los abetos conservan su verdor aun con el paso de los siglos, igual que nuestra esperanza puesta en el crucificado. Me interesa mucho remitirme siempre a los textos de Friedrich porque no son nada conocidos, apenas han sido traducidos del alemán, de hecho en español no están traducidos. Y esto ha hecho que la lectura de Friedrich haya sido muy superficial. Sí, es el mayor representante del romanticismo,
Pero sus cuadros, el significado de la cruz en sus cuadros y de la naturaleza en sus cuadros no es cualquier cosa, tiene esta honda carga religiosa detrás que a veces ha pasado muy desapercibida. Otro tema muy frecuente, tanto en el romanticismo como en la pintura de Friedrich, son las ruinas. Es un tema muy habitual en los pintores románticos y también en la literatura romántica, las reminiscencias a las ruinas, a los conventos góticos derruidos. Pero esto también tiene su sentido y no es gratuito. Él decía, cuando representaba este tipo de escenas, aquí tenemos una abadía en ruinas, una abadía gótica y la imagen de un monje en la nieve, que le preguntaban con mucha frecuencia por qué se empeñaba tanto en representar ruinas, cementerios y tumbas. Y él decía que si verdaderamente se aspiraba a la vida eterna, había que morir muchas veces, por eso no le importaba representar este tema una y otra vez. Y estas ruinas no hay que verlas como un fin en sí mismo, como la representación de la muerte o el final de la vida. Por ejemplo, aquí aparecen representadas en invierno. El invierno realmente, aunque resulte ser la muerte de los árboles que aparecen caducos, sin hojas, es un camino esperanzado hacia la primavera. Siempre sabemos que detrás del invierno llega la primavera, que es donde florece todo. Es la imagen de la esperanza, pero escondida tras el invierno. Es como nuestra vida es un tránsito hacia esa esperanza que representa la primavera. Para Friedrich eso significaba el invierno y la nieve. Y estas ruinas, por ejemplo, este cuadro Abadía en el Robledal hizo pareja en la exposición de Berlín con Monje frente al mar. La representación de estas ruinas y de estas ruinas góticas hay que leerlas desde el punto de vista de la esperanza. En primer lugar, habría que saber por qué representan tanto los románticos el mundo medieval, que es otro tópico también. No lo representan como una reminiscencia a una edad pasada, lejana y oscura, como se piensa. Si atendemos a lo que supuso la Edad Media, de oscura tiene realmente bastante poco. La lectura que se hace de la Edad Media como una edad oscura la debemos precisamente a la Ilustración. ¿Dónde puede encontrarse más luz si no es en las catedrales góticas con sus vidrieras y sus altos muros? ¿Dónde puede encontrarse mayor esplendor en la cultura que en la Edad Media, donde aparecen las primeras universidades, guardas del saber, donde aparece la escolástica y el pensamiento filosófico es tan rico? Realmente la Edad Media no es una edad tan oscura. Y también esta reminiscencia a la Edad Media tiene su sentido porque los hombres románticos veían en la Edad Media la encarnación del hombre que ellos deseaban ser. Para el hombre medieval, la fe en Dios estaba inserta de forma natural en su vida, en su día a día. No había sido desterrada de sus vidas, como había sucedido después de la Revolución Francesa y después de las consecuencias de la Ilustración. Veían en la Edad Media esa estabilidad religiosa y espiritual que ellos pedían para su época. De hecho, autores como por ejemplo Novalis, un grandísimo poeta romántico, exalta también la Edad Media en un pequeño librito titulado La cristiandad o Europa. Intenta recuperar para el hombre de su tiempo el valor de la Edad Media como esa época en la que el hombre tenía esa parte espiritual que ahora se había tambaleado con la Ilustración y la secularización perfectamente asegurada, como la fe vivida, como decimos, como algo natural. Aquí vemos un cortejo fúnebre. En este caso son unos monjes que están conduciendo el féretro de un compañero monje para enterrarlo dentro de esta abadía en ruinas. Aparentemente es una imagen sin sentido, porque ¿qué sentido tiene este cortejo que está en tierra? Aparecen una serie de tumbas alrededor. ¿Por qué también el mundo romántico alude tanto a la muerte y al crepúsculo? Aquí hay muchos tópicos actuales, a todos se nos puede venir alguno a la cabeza. Este es un falso romanticismo. Realmente a los hombres románticos les interesaba muy profundamente y les inquietaba enormemente saber qué había detrás de la muerte como frontera, qué escondía la vida detrás de la muerte. Ellos aspiraban a esa eternidad, a esa nostalgia, no hacia allá, hacia un pasado medieval, hacia un pasado de la historia, sino a un pasado mucho más allá, hacia el paraíso perdido del hombre. Esa era la nostalgia romántica del pasado. Y por eso la representación tan frecuente y la frecuente también alusión siempre a la muerte. Novalis, en sus himnos a la noche,
canta en la tumba de su amada a la muerte, tiene una visión y alberga la esperanza de encontrarse con ella tras la muerte. Eso es el amor romántico bien entendido, un amor hasta la muerte y más allá, porque aspiran a esa eternidad vivida con Dios al fin y al cabo. También existe una descripción de Friedrich de este cuadro que leo a continuación. Trabajo ahora en un gran cuadro, en el que tengo la intención de mostrar el secreto de la fe y de la vida futura. Es decir, como decíamos, hay que leer las ruinas de Friedrich en clave de esperanza. Algo solo visible es la vida futura, accesible y cognoscible por la fe, y algo que para el saber humano permanecerá siempre siendo una incógnita. Por mucho que la Ilustración se empeñara en decir que la razón era lo más importante en el hombre, hay incógnitas imposibles de resolver con la mera razón para las que necesitamos la fe. Aparecen más ruinas en más pinturas de Friedrich, siempre leídas desde este punto de vista, y otros cuadros nos dan la clave de esta esperanza que hay que ver en ellas, que son las imágenes de la Jerusalén celeste, como en este caso con la catedral, donde aparecen los ángeles ya en gloria, adorando la cruz a la vacía, porque Cristo resucitado esperará al hombre detrás de esta fachada. Esta imagen preciosísima de dos ángeles en adoración, que podemos pensar que están adorando ese horizonte que también buscaba escudriñar el propio monje tras aquel horizonte en el mar, ese cielo nuevo y esa tierra nueva del que nos habla el Apocalipsis, es esa visión esperanzada que albergaba Friedrich. Y Friedrich no solamente nos deja sus cuadros, nos deja también sus cartas y además poemas en forma de oración, como este que leo a continuación, que ilustra muy bien la esperanza y lo que significaba esta para Friedrich. Él es el Señor de la tierra, Él el que entonces dijo, hágase y todo fue. Él sea alabado y bendito. Nos indicó el camino, nos llevó a la salvación. Al Padre como al Hijo, sea la alabanza y la gloria como tributo de todo el mundo. Caemos en el polvo, en tu amor llenos de confianza y fe. Nos darás por gracia la vida prometida, la que con alegría esperamos. Fortalécenos para las buenas obras y haz que reparemos diariamente en tus enseñanzas. Protégenos del pecado, no se mezcle la sensualidad con nuestra sangre. Son muy poco conocidos, como digo e insisto en ello, estos poemas y oraciones de Friedrich son muy necesarios para comprender su obra verdaderamente. Estos escritos y estas pinturas es lo que han hecho que a Friedrich se le haya denominado como un pintor místico. Vuelvo a este cuadro, Monje frente a la cruz, porque muchos autores han querido ver en él un autorretrato. Si nos acercamos mucho a esta imagen, vemos a este monje vestido de negro, rubio, como lo era Friedrich, con la mano, como les decía antes, debajo de la barbilla, meditando. Se han recogido testimonios de sus contemporáneos que le describen como un hombre extremadamente austero, incluso se describe su taller y su estudio muy cercano a la celda de un monasterio. Tenía sus pinturas y sus enseres para pintar en una habitación y sus objetos personales en otra para que nada le distrajera. Y hay un bellísimo poema en donde describe cómo transcurre para él un día. Lo describe desde que se levanta lavándose la cara, dando gracias a Dios y alabando a Dios. Después se viste, sale a la naturaleza, al campo, a pintar. Encuentra una capilla, una ermita, entra, se postra, adora e invita al que está leyendo ese poema a hacer lo mismo, a adorar y alabar a Dios. Y sigue describiendo cómo es su día de trabajo. Por eso se ha ganado esta descripción, este calificativo de pintor místico, porque realmente sus obras son como pequeños poemas místicos que nos llevan a través de la naturaleza, a través de la belleza del arte, a pensar, a meditar, a poner nuestra vista en ese horizonte que para Dios no era otro que el camino hacia el Dios en el que nosotros también creemos. Y esta senda abierta por Friedrich no se queda en él solamente, porque hay muchos otros artistas, muchos otros escritores románticos que siguen en esta línea. De hecho,
El primer texto que da pie al romanticismo es un pequeño opúsculo de un escritor que murió muy joven, llamado Wackenroeder, que se titula Confesiones del corazón de un monje enamorado del arte. De nuevo, la figura del monje, este autor, Wackenroeder, describe en forma autobiográfica, como si él mismo fuera el monje que relata lo que va aconteciendo en el libro, y describe sobre todo su fascinación creciente y naciente, porque también nace en el seno de una familia protestante, por el arte católico y por la liturgia católica. Describe la belleza de la liturgia con una gran precisión de detalles y es tan conmovedor que incluso ese capítulo ocasionó numerosas conversiones al catolicismo, cosa que a Goethe, por ejemplo, le incomodó bastante y provocó que criticara mucho esta pequeña obra. Después, Novalis, he mencionado antes la cristiandad de Europa, donde pide para Europa una unificación, una unidad de los cristianos para recuperar la fe perdida por la Ilustración, y tiene también escritos sus cánticos espirituales. Novalis escribe un himno preciosísimo a la Eucaristía, menciona con muchísimo amor a Cristo y describe en muchísimas ocasiones también, esto es muy llamativo por el contexto protestante en el que nos encontramos, a la Virgen María con un amor muy profundo y con una delicadeza extraordinaria. También tenemos a Friedrich Schlegel, que se convirtió al catolicismo precisamente enamorado y conquistado por la belleza de la liturgia católica. Tenemos también a un grandísimo poeta, Joseph von Eichendorff, que era un simple funcionario del Estado, raso, y detrás de esa apariencia de normalidad se esconde uno de los poetas místicos más importantes del contexto alemán del siglo XIX. Y por último, quería citar a Brentano. Clemens Brentano, igual ustedes no le conocen, pero en el fondo sí que le van a conocer por lo que les voy a decir a continuación. Imagino que muchos de ustedes habrán visto la película La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Imagino que sí. Bien, Mel Gibson se inspira en las visiones de Catalina de Emmerich. Es una monja agustina. Bien, pues la persona que se encargó de recopilar sus memorias fue Clemens Brentano, este escritor romántico que se convirtió precisamente al catolicismo después de haber recopilado aquellas memorias. De manera que la senda de Friedrich no queda aislada, sino que hay muchos otros que comparten esta misma vivencia de la fe. Insisto, como al principio, que no se puede hacer una lectura del romanticismo general, remitiéndonos a este caso en particular. Hablamos aquí del romanticismo alemán y en este caso de Friedrich. El romanticismo, como ya es muy diverso, pero Friedrich nos sirve, en primer lugar, o esa al menos ha sido mi pretensión, para rescatar el romanticismo de todos los tópicos de los que se le ha rodeado tan injustamente, para rescatar el adjetivo romántico y darle su verdadera entidad y significado, y después también para valorar en Friedrich el significado de la naturaleza de las presencias de las iglesias y del crucificado como testimonios de su vivencia personal de la fe, y también como una llamada de atención para que recuperemos la visión del arte como una vía para acercarnos a Dios, que no es otra cosa sino esa vía pulcritudinis ya abierta muchos siglos atrás por el propio San Agustín, que ya nos decía en sus confesiones: tarde te amé, belleza infinita, tan antigua y tan nueva. Pues bien, esto es todo. Espero que les haya gustado y les doy pues, las gracias por su atención y por haber estado aquí. Bueno, preguntar a alguna persona que solo sea para que haya ocasión de que nos cuente algo más. Pues hizo varios en dibujo, en pintura solamente el que he puesto al principio, solamente en dibujo un par de ellos más y el primero, no en exceso. Este, por ejemplo, que has puesto ahora, sí. Este es una pintura como tal. No, es un dibujo, es un dibujo. Sí, es un dibujo. Y de hecho lleva puesta una túnica
que no lo he mencionado antes, pero también los que describían su taller casi como una celda monástica, decían que siempre llevaba para pintar una túnica gris muy oscura, como la que llevaba el monje en el cuadro. ¿Esto tiene seguidores entre los pintores españoles del siglo XIX? El romanticismo español es distinto, sí, no tiene especialmente seguidores. De hecho, sus seguidores, como bien ha dicho Don Juan al principio, se la recupera a Félix en el siglo XX y sus seguidores se encuentran entre los expresionistas alemanes y se ha visto en él, pues en el monje frente al mar, el origen del arte abstracto, es una reducción muy simplista de su obra, pero es el expresionismo alemán el que más sigue la estela de Félix. En España nunca. Él no llegó a ser católico. No. Lo que sí que hay que señalar es que dentro del protestantismo su familia pertenecía a la corriente pietista, ¿no? Que es una corriente espiritual dentro del protestantismo que intenta recuperar la parte más espiritual de la fe, perdida pues, por el excesivo doctrinalismo, la excesiva atención sobre la escritura del protestantismo, que aunque no es catolicismo, ¿no? Pero se acerca un poco más a una vida más espiritual que doctrinal o basada en la letra como el protestantismo, pero él nunca llegó a ser católico. Y esta corriente que acabas de mencionar, Un poquito más fuerte que no yo. que acabas de mencionar, o sea, ¿es de la época de este pintor o fue antes o se ha mantenido? O... El pietismo nació en el siglo XVI-XVII precisamente por un grupo de alemanes que veían que el protestantismo se estaba enfriando demasiado, atendían demasiado a la pura letra y se estaba abandonando la oración y la vida espiritual, la vida mística. De hecho, hay que decir que en los libros de oraciones de estos pietistas aparece con muchísima frecuencia oraciones extraídas del propio San Agustín, que fue muy admirado entre ellos. No sé, empezó en el siglo XVIII, empezó justo con el mismo protestantismo. Prácticamente, si enseguida se dieron cuenta. Claro, la visión de la iglesia, de las iglesias que hemos visto en los cuadros, que buena parte son iglesias así un poco monumentales al fondo, Sí. otras cosas son ruinas de iglesias. Tú has comentado un poco que me ha dado la sensación que esas iglesias que aparecían de forma un poco extraña, que podían reflejar más bien a Jerusalén celeste, etc. Pero su visión de la iglesia en la tierra como institución, entiendo que su relación con Dios era como más directa, ¿no? Dentro del ámbito protestante, o sea que quizás pues aparece mucho el crucifijo, pero las iglesias que aparecen pues reflejan, no es la iglesia física, entiendo yo. Sí, exactamente. De hecho, para él, por eso también incidía mucho en la representación de la naturaleza, para intentar mostrar también al hombre de su tiempo que la naturaleza podía ser también templo de Dios, que era un lugar de encuentro también para el hombre. ¿Por qué? Pues porque el hombre estaba centrado en aquella época tanto en la ciencia y contemplaba la naturaleza tanto como un objeto de estudio y análisis, que él quería también recuperar esa idea de la naturaleza como templo de Dios. Entonces, por eso esa incidencia, y por eso quizás sí una vivencia de la fe más vinculada a la revelación de Dios en el ámbito de la naturaleza, más que a la vida de la iglesia, sí, pero tenía también esa justificación detrás. Pero no mostrando la naturaleza como el mismo Dios, ¿no? No, eso es panteísmo y en eso no cae bien. Y los templos que representan, parece que son más bien católicos, ¿no? Abadías y catedrales por los personajes que aparecen como el monje. Sí. Católicos, no protestantes. ¿No? Sí, bueno, las iglesias, con la de la Santísima Trinidad que aparece en una de las imágenes, sí es protestante. La abadía que aparece en ruinas es recurrente porque es la abadía que estaba en su pueblo natal, entonces era la que tenía más a mano. Y en cuanto a la figura del monje, bueno, pues yo hice un estudio sobre las fuentes iconográficas para ese cuadro en concreto, y hay una, no la he traído aquí, pero una de las formas más frecuentes de representar a San Agustín es atendiendo a la leyenda dorada, esa imagen de San Agustín en la playa vestido de monje con el niño cuando estaba meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y se le aparece un niño
metiendo agua en un agujero. Y San Agustín le pregunta qué está haciendo, el niño que es algo muy difícil de lograr, y el niño le dice, que es el Jesús que se le aparece, tan difícil es eso como que tú intentes entender el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, pues San Agustín siempre se representa en una playa vestido de monje con estos mismos elementos. Pues yo ahí he visto un antecedente iconográfico. También hay que tener en cuenta que el propio Lutero fue monje agustino, o sea que esa cultura la tiene él muy cerca. ¿Has escrito algún ensayo que podemos localizar sobre el Bueno, tengo mi tesis doctoral que no sé si ha estado al principio, la he defendido hace casi un mes, pues todavía no está publicada, es lo que tengo escrito al respecto. Sí me gustaría escribir extractos de este estudio que yo he hecho en un futuro y es lo único que hay. ¿Y la posibilidad de traducir su obra autobiográfica? Pues sería una empresa preciosa, a mí desde luego no me importaría. No es sencillo, más que nada también porque la fuente que se conserva, como pasa muchas veces en el caso de las fuentes alemanas, es letra gótica, es difícil de traducir y no sé si alguna editorial se arriesgaría a traducirlo. Sí que hay numerosísimas monografías sobre Friedrich, pero tengo que reconocer que en español apenas hay alguna que tenga verdaderamente calidad, casi todas están en alemán. Hay algún momento en el que parece que el nazismo quiere cogerlo como un pintor representativo suyo, ¿o no? Bueno, pasa no solamente con Friedrich, no tanto a él como representativo, sino el nazismo es fundamentalmente nacionalista. También hay un tópico en torno al romanticismo, del que es representante Friedrich, que es romanticismo igual nacionalismo. Esto hay que entenderlo de la siguiente manera, por eso el romanticismo alemán es muy distinto al francés. Friedrich siente y le duele muchísimo la invasión napoleónica en su país. Entonces, no es que el romanticismo sea nacionalista en origen o como algo primordial, sino que viven en una época en la que se están viendo invadidos por las tropas francesas y el imperio napoleónico. Indefectiblemente a ellos les sale defender lo suyo, lo propio, por eso aparecen esas arquitecturas góticas tan característicamente alemanas. Por eso los hermanos Grimm viajan por los pueblos alemanes y recopilan los cuentos que todos conocemos. Por eso se preocupan por la gramática y la lengua alemana, pero no tanto como un fin en sí mismo del nacionalismo como tal, sino como respuesta al imperialismo francés. Que luego esto se ha relacionado con el nazismo por sus grandísimas connotaciones nacionalistas no es culpa del romanticismo. O sea, son atribuciones más bien posteriores que tampoco le hacen justicia, porque es una lectura muy superficial decir que el romanticismo es nacionalismo y que luego después el nazismo lo recupera, porque le aporta connotaciones negativas que no merecen, no le hacen justicia. Así como que el nazismo intenta apropiarse de algo que no es suyo. Exactamente, simplemente porque hay un pequeño punto en común, pero no atiende al mismo origen. El nacionalismo que inspira el romanticismo no es el mismo que el nazismo. Uno es de dominación y el otro es de respuesta ante el sentirse dominados, que es distinto. Pero sí, más que la napoleónica. Exactamente. Luego, el pueblo natal de Friedrich, ¿cuál era? Greifswald. Está también por la zona de Dresden. Sí, está en el norte. Muy en el norte, en la zona oriental. Del este. Sí, Del este. noreste. Alemania Oriental. Eso es. Un detalle muy importante, ahora que me recuerda lo del paisaje. Los paisajes de Friedrich también tienen un carácter especial porque nunca viajó a Roma. Era muy habitual en los pintores del siglo XIX hacer el periplo famoso por Roma y adoptar de este viaje pues, la luz mediterránea, los paisajes como los de Claudio de Lorena, etc. Friedrich nunca viajó a Roma y tiene esa impronta especial de un paisaje típicamente alemán, con una personalidad muy fuerte.
A él se lo decían, ¿por qué no vas a Roma a conocer esa luz maravillosa del Mediterráneo? A él no le hacía falta, él valoraba su tierra, su luz y la pintó siempre así. Por eso también sus paisajes son muy especiales, por lo mismo, porque no tiene esa impronta italiana como que también viajó a Roma, estaba muy de moda y él no sigue las corrientes, otra forma más suya de decir que no sigue las modas, él hace lo que estima oportuno. Creo que como que quiere seguir su propio estilo Totalmente. y trata de ser realista, la luz que muestra, bueno, muestra casi como si estuviera pintando siempre de noche, ¿no? Sí, Con la propia luz. sí, aunque era pintura de estudio, ¿no? Porque en aquella época todavía no, los colores no pasa como el impresionismo, que la producción industrial permite salir al pintor fuera, siempre son obras de estudio. Pero sí siempre tiene ese tono crepuscular del atardecer, por esa revisión siempre del atardecer de la vida, las personas de la muerte. ¿Hay alguna cosa que te hayas quedado un tiempo para decir que has añadido ahora? Pues bueno, sobre Monje frente al mar, pues sí, pero no sé, yo creo que ha quedado bastante redondo así, no me atrevo ya a ampliar mucho más, tampoco quiero tenerles aquí mucho más tiempo para estar más. Pues muchas gracias.